El título del mensaje de esta noche es la necesidad de padres piadosos. Leeré versículos 1 a 4, predicaré del versículo 4. Esta es la palabra de Dios, inerrante, inspirada e infalible. Versículo 1. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Oren conmigo. Padre, esta noche, incluso cuando esto es verdad por la obra de tu Hijo, te dirigimos como Padre, porque has sido un Padre para nosotros. Has sido bueno con nosotros, nos has mostrado a través de tu verdad revelada y tu palabra lo que es ser un Padre. Y al hacerlo, también nos has capacitado por ese mismo Espíritu que nos has dado en la regeneración, el Espíritu Santo, para vivir una vida que no podríamos vivir aparte de ti. Así que esta noche oro ahora para que estés entre nosotros y que nos enseñes a tu iglesia en su conjunto, no solo a los padres, sino que tomemos la aplicación y entendamos lo que tu palabra nos exhorta y nos anima a hacer. Capacítanos para entender estas cosas. Enséñanos, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. La necesidad de padres piadosos. Esta noche, debido a la naturaleza y el contexto del texto, sonará mucho como un sermón del Día del Padre. Pero porque te diré esto, pero debido a la redacción griega que se usa incluso para padres en el versículo 4, la palabra en griego es pater, que también podría traducirse como padres. Así que, en un sentido general, esto podría ser cierto para los padres. Y los padres tienen responsabilidades similares. Sin embargo, los padres, debido a la clara enseñanza sobre el liderazgo, vemos el liderazgo en el capítulo 5, versículo 23. Porque el esposo, dice, porque el esposo es la cabeza de la esposa. Y por implicación significaría que, dado que el esposo es la cabeza de la esposa, entonces el esposo con hijos se convierte también en la cabeza de los hijos. Él es el líder, es el padre líder, como el líder de todo el hogar. Esta fue y es la responsabilidad principal del padre, liderar a todos en el hogar. Vemos esto en Proverbios capítulo 4, versículo 1, cuando dice, escuchad, oh hijos, la instrucción de vuestro padre. O Proverbios 6, 20, hijo mío, guarda los mandamientos de tu padre. O Proverbios 13, 1, dice, el hijo sabio acepta la disciplina de su padre. Un padre es el instrumento principal en la estructura familiar que produce hijos piadosos. Lamentablemente, los padres o la paternidad en nuestra sociedad actual están bajo un ataque inmenso. Aludí a esto cuando hice la serie del capítulo 5, comenzando con el versículo 22, sobre matrimonios piadosos. Pero yo quiero llevarte a través de algunos ataques, incluso ahora, para refrescar
tu comprensión de que estamos en las trincheras. Estamos en los agujeros de zorro y estamos luchando contra estas cosas en este momento. El primer ataque que vemos es la devaluación de la estructura familiar tradicional. Recuerda, la familia nuclear. ¿Para qué? La han cambiado por la crianza monoparental, que se desarrolló o progresó a partir de la primera y segunda ola del feminismo. Número 2, vemos el ataque a la paternidad a través de los medios de la ideología de género radical, eliminando cualquier distinción y roles de género, especialmente los roles de padre y madre, reemplazándolos con cosas como lo que escuchas hoy, que es una locura. Ahora los llaman padres gestantes. Así que tienes padres gestantes y tienes padres no gestantes. Dicen cosas como que los padres pueden dar a luz, estar embarazados. Esto es una locura. Los padres son reducidos a un rol genérico que casi resulta innecesario. Número 3. Demonizan la masculinidad. La etiquetan como tóxica. Cosas como el liderazgo, la fuerza, la autoridad, se equiparan a la opresión. Así que hoy en día se anima a los hombres a ser débiles, porque piensan que es ser gentil. Se anima a los hombres a ser indecisos, a ceder para que otros tomen decisiones por ellos, debilitando a los hombres. Estos hombres carecen de valentía, carecen de sacrificio, carecen de amor. Optan por promover cosas como, entre comillas, empoderamiento femenino. Pero lo que realmente es, o lo que realmente crea, son hombres incompetentes, impotentes, ausentes y abusivos. Cuando los hombres se frustran en un mundo pecaminoso, esto es lo que sucede. Así que lo que no quieren, hombres abusivos y ausentes, es lo que realmente obtienen. Entonces los hombres son vistos como un peligro para las mujeres y los niños. Padres, piensen en esto. Los padres enfrentan los prejuicios que se ven en los sistemas judiciales y las batallas por la custodia, donde los gobiernos intervienen y dicen padres no tienen derechos. Luego el gobierno interviene, tenemos solución, crearemos estado de bienestar. Las políticas incentivan la maternidad soltera. La autoridad paterna a menudo es socavada por las escuelas, por los maestros, por los consejeros, por los entrenadores e incluso por el Estado. ¿Haciendo qué? Tomando decisiones importantes para el niño sin la opinión, el consentimiento o la perspectiva del padre. Todas estas personas o estos grupos de personas que mencioné intentan tener éxito en reemplazar el papel del padre y lo han logrado. Y tienen éxito de una manera principal. Se convierten en la influencia primaria en la vida de ese niño. La disciplina bíblica es malinterpretada como abusiva, lo que lleva a la ruptura de la autoridad paterna. Los padres son los proveedores, los protectores y los líderes espirituales. ¿Cuál es la consecuencia de estas cosas? Bueno, vemos esto claramente en nuestra sociedad hoy en día.
vemos la ausencia de padres. Todos ustedes conocen los estudios, así que no tengo que darles los números, pero ven la ausencia de padres, que está vinculada a altos índices de criminalidad, abuso de drogas, embarazo adolescente, pobreza y depresión. Esto es lo que sucede cuando se elimina al padre del hogar. La segunda consecuencia, es la confusión moral. Una falta de guía bíblica y roles de género simples que llevan a, ¿qué? Pecado y confusión. En tercer lugar, debilita a la familia. Todas estas cosas hacen que las sociedades, las comunidades débiles e incluso las iglesias sean vulnerables a la tiranía y la decadencia cultural. Entonces, ¿qué debemos hacer, padres? ¿Qué hacemos? Colosenses 3:21 nos da una pista que es un versículo paralelo al nuestro. Colosenses 3:1 dice, padres, 3:21, lo siento, dice, padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. Permítanme leer eso de nuevo. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. El niño que se desanima está directamente relacionado con lo que el padre hace y no hace. Así que, papá, tu objetivo en la vida de tus hijos, en la vida de ese niño, es capturar el corazón de ese niño. ¿Por qué razón? Para que puedas entregar ese corazón a Dios. Efesios 4:6 dice que padres no provoquen. Es la misma palabra que usó para exasperar, pero provocar, la definición significa no enfadar. Otra palabra que podrías usar es molestar, irritar, enfurecer, antagonizar a tus hijos, dice. Dice que no hagas eso. No hagas lo que los frustra. Pero piensa en esto y no sé si estás pensando para ti mismo ahora, bueno, si todavía debo ejercer autoridad sobre la vida de este niño, e incluso, y no escatimar la vara, ¿verdad? ¿Cómo encuentro este equilibrio para no exacerbar o provocar a este niño? Bueno, antes de llegar a eso, quiero darte algunos ejemplos que ya conocemos de las Escrituras. Y me refiero a malos ejemplos. Ya tenemos malos ejemplos de mala crianza en las Escrituras. Incluso de algunos hombres que diríamos que eran gigantes en la fe. Permíteme guiarte a través de algunos de estos. Tenemos a los hijos de Aarón. ¿Lo recuerdas? Nadab y Abiú. En Levítico 10, Aarón no corrigió ni detuvo a estos, sus dos hijos que eran sacerdotes, de ofrecer fuego extraño a Dios. Y Dios mató a ambos. Y luego le dijo a Aarón, no te atrevas a llorarlos, porque él, como sacerdote, estaría malinterpretando el carácter de Dios al llorar, la desobediencia que sus hijos habían cometido. El segundo son los hijos de Elí. ¿Ves esto en el primer libro de Samuel, capítulos 2 y 3? Elí no disciplinó a sus, lo mismo, dos hijos que eran sacerdotes, ya que mostraron desprecio por el Señor y su ofrenda, y vivieron vidas inmorales con un comportamiento inmoral, con un ejemplo tan repugnante para la nación. Los hijos de David, sí, el rey David, los hijos del rey David, hasta el punto de que fue tan mal padre que uno de sus hijos
violó a una de sus propias hermanas. Otro hijo intentó apoderarse de su propio reino, lo que obligó a otro hijo a matar a ese hermano. Pensabas que tu familia era disfuncional. Y puedes leer eso si quieres. Segundo libro de Samuel, capítulos 13 y 15. ¿Qué tal el favoritismo de Jacob? El favoritismo de Jacob favoreció tanto a José. Recuerdas el abrigo de muchos colores, ¿verdad? Pero lo que hizo fue poner a José en oposición directa a sus propios hermanos, lo que creó dentro de la familia misma amargura y celos. Génesis 37. ¿Qué tal el favoritismo de Isaac y Rebeca? Ambos favoreciendo a dos hijos diferentes, ya Jacob y Esaú, ¿verdad? Llevando a muchas de las mismas cosas: engaño, manipulación, conflictos familiares y división. Eso es Génesis 25 y 27. ¿Qué tal la relación de Saúl con su hijo Jonatán? Jonatán siendo como este amigo increíble para David antes de que fuera rey. El odio sediento de sangre de Saúl hacia David creó una división entre él y su hijo. Nunca aprendió esa lección. Dios lo removió de ser rey. Eso es 1 Samuel 3:14 y 1 Samuel 20. Entonces, ¿cómo se previene esto? ¿Qué hacemos para no provocar a nuestros hijos? ¿Y qué hacemos para no ser eso? Para no ser ese tipo de padre. De hecho, llevémoslo más allá. Para no ser ese tipo de padre o madre. Creo que en un versículo se nos da lo suficiente para incluso comenzar y terminar bien como padres. Y tengo 3 puntos para ustedes esta noche. El número 1 es nutrir, el número 2, entrenar, y el número 3, enseñar. Suena simple, ¿verdad? Es tan simple que muchos de nosotros no lo hacemos. Escuchen esto. Versículo 4. Padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Él abre esto y él, en este único versículo, que piensas para ti mismo cómo puede un versículo darnos todo lo que necesitamos para toda la crianza. Bueno, necesitamos toda una Biblia para criar a un niño. ¿Entiendes eso? Pero los componentes básicos están todos en el versículo 4. Él dice, él comienza de esta manera, nosotros entendemos. Cuando dice no provoques, ¿entiendes eso, verdad? Pero nosotros, cuando él comienza con un negativo, esta implicación negativa, este mandato negativo diciendo no provoque, pensamos, está bien, entiendo eso, no exacerbes. Hay muchas cosas con las que podrías exacerbar a tus hijos, ¿verdad? Pero pasamos de eso porque él dice que estas son las dos personas involucradas, el padre y el hijo. No provoques, no los enojes. Y luego dice, pero criadlos. Me encanta cómo la palabra de Dios nunca te deja pensando, bueno, no sé qué hacer a partir de aquí. No hace eso. Dice, críalos. Y has escuchado esto dicho, mira. Has escuchado esto dicho que hay un dicho, y tal vez lo has dicho a tus hijos, o tal vez te lo han dicho a ti, críalos. Da esta implicación de crecer, ¿verdad? Entonces, has escuchado el dicho, ¿por qué no maduras de una vez? Y pienso en eso. Si esas palabras te las dijeron
cuando eras más joven, duelen, ¿verdad? Yo pienso en cuánto no sabes cuando estás creciendo. Simplemente no sabes lo que no sabes. Entonces, ¿qué tan útil es que alguien te diga, ¿por qué no maduras de una vez? No es muy útil porque, según el versículo 4, dice que criarlos. Estas palabras son un mandato. ¿Basado en qué? Basado en el versículo 1. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, ¿verdad? No les dice en el versículo 1, hijos, maduren. Y déjame decirte por qué no dice eso. Porque irónicamente son ustedes, padres, quienes necesitan criarlos. Es tu responsabilidad, no la de ellos. Ellos no saben nada. No importa si tienen 16 años y piensan que han entendido todo el mundo. No lo han hecho. Así que dice, criarlos. Es tu responsabilidad decir, ¿sabes qué? Te voy a enseñar todas estas cosas. Y la implicación que esa palabra trae es esta. Es que la responsabilidad del niño no es la responsabilidad del niño nutrirse a sí mismo. La implicación es que tú debes nutrirlos. Padres, críenlos, nútranlos, edúquenlos. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino. No solo les mostramos el camino, ¿verdad? Eso no es lo que dice. Dice que los entrenes en el camino. Ellos no saben. Volvemos a Deuteronomio 6:7. Dice, háblales. ¿Y luego qué dice? Mientras están sentados, mientras caminas, mientras te acuestas, mientras te levantas. ¿Cuándo qué significa? Cada momento que están despiertos es tu oportunidad para nutrir a ese niño. Si los amas, escucha, no los dejarás. Y no, puedes dejarlos a su suerte. No puedes hacerlo. No deberías hacerlo. Ellos no, escucha, no crecerán por sí solos. Mira, ve a Salmos 78. En Salmo 78, solo quiero mostrarte un versículo. Él va desde el principio. Dice, escucha, versículo 1 dice, escucha, oh pueblo, mi instrucción. Inclina tus oídos a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en una parábola. Pronunciaré enigmas de antaño. Es decir, te declararé todos estos caminos antiguos de las Escrituras. Luego dice esto en el versículo 4. No los ocultaremos a sus hijos. No lo harás. Serás abierto y declararás todas las cosas que entiendes a tus hijos, pero cuenta a las generaciones venideras las alabanzas del Señor y su fuerza y sus obras maravillosas que ha hecho. Escucha, vuelve a Efesios, aquí es donde comienza. Tienes algunas cosas, tienes experiencia de vida y tienes la soberanía de Dios a través de la palabra de Dios que te ha enseñado por qué ha sucedido esta experiencia de vida. Y declaras la bondad de Dios a tu hijo y dices, voy a cuidarte a través de esto. Voy a hacer que entiendas cuán bueno y misericordioso es Dios. No puedes dejar que se cuiden solos. No se criarán a sí mismos. Número 2, el segundo punto es entrenar. Entrenar. La palabra utilizada aquí
dice, o criarlos en la disciplina. En la disciplina, en otras palabras, voy a entrenar. Verás, Pablo entiende que solo porque tu hijo tiene la información correcta, la primera parte tiene la nutrición adecuada. Es decir, tiene la doctrina correcta, tiene la teología correcta. Pero, ¿sabes qué es lo que no tienen? No saben qué hacer con eso. ¿No lo saben? De hecho, debido a su naturaleza pecaminosa heredada de Adán y Eva, se comportarán de manera contraria a la instrucción. Se comportarán de manera contraria a su crianza. ¿Te sorprende eso? Cuando tu hijo de 3 años dice, no quiero compartir, mío. Cuando les preguntaste, bueno, ¿quién se comió esas galletas? No sé. ¿Le enseñaste eso? No, eso viene directamente de Adán y Eva. Y tú les enseñaste a hacer lo correcto. Entienden la doctrina, entienden la teología. Incluso siendo tan pequeños, entienden el carácter de Dios, saben lo que está bien y lo que está mal. Pero aún así, hacen las cosas incorrectas. Así que escucha, tienes estos pequeños discípulos, ¿de acuerdo? Y luego algunos de nosotros tenemos estos discípulos adolescentes. Y algunos de nosotros tenemos discípulos de mediana edad, ¿de acuerdo? No sé si sabes esto, pero nunca dejarás de ser padre. Tan pronto como tienes un hijo, serás padre para siempre. Así que tienes estos discípulos. Tienes estos hijos. Incluso ves que la palabra para niños se refiere a uno que es razonable y responsable. Y déjame aclarar la palabra responsable. No quiero decir que tengas un niño completamente responsable. Quiero decir que son capaces de responder. ¿De acuerdo? Entonces, cuando dice niño en el versículo mismo, Pablo podría haber usado una palabra para niño como un niño pequeño, pero no está usando eso. Está usando la palabra para alguien que es lo suficientemente mayor como para poder comprender. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con el entrenamiento? Bueno, ¿no hace eso un poco más fácil hablar con alguien que es razonable y responsable? Estás tratando de entrenar y nutrir a ese niño para llegar a ese punto, para ser razonable y responsable. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con lo que estoy diciendo ahora mismo? Así que piensa en esto. Entonces, lo que estamos llamados a hacer en la disciplina es brindar orientación para una vida correcta. Orientación para una vida correcta, instrucción, corrección. La disciplina es la conexión, que la nutrición, el primer punto, esa nutrición, conecta la disciplina y la nutrición con el corazón mismo de la instrucción. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es la instrucción? Amar. De lo contrario, sabes lo que tienes si alimentas a un niño y luego disciplinas al niño y no tienes el corazón de la instrucción, no tienes el corazón del entrenamiento, crearás un niño legalista. Y ese niño crecerá y sin embargo se alejará de la fe en el Dios que amas. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. El objetivo de nuestra instrucción es el amor. Y no estoy hablando de un amor superficial, y no estoy hablando de la definición de lo que el mundo dice que es el amor ahora mismo. Como el amor es amor, simplemente amas lo que quieras, como si quieres hacer lo que quieras, entonces eso es amor. No, eso no es de lo que estoy hablando. De lo que estamos hablando es que debes amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y mente. Y luego, el primer mandamiento es como el segundo. Debes amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque amas a Dios y estás promoviendo
nutriendo, entrenando al niño para que ame a Dios. ¿Qué discípulos? Lo que hace la disciplina, lo siento, es corregir el corazón rebelde, para alinear el corazón de ese niño hacia Dios. Escucha, no hacia ti, Padre. No, hacia ti, Padre. Tú eres un instrumento que Dios está usando. Capturas el corazón del niño, como dije antes, y luego se lo entregas a Dios. Romanos 8:8 dice, los que están en la carne no pueden agradar a Dios. ¿Entiendes eso? Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Primera de Tesalonicenses 4:1 dice esto, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Escucha lo que dice a continuación, que como recibisteis de nosotros instrucción sobre cómo debéis andar y agradar a Dios. No solo agradar a mamá y papá, agradar a Dios. Cuando se equivocan, les dices, bueno, sabes mejor que eso, hijo. Sabes mejor que eso. ¿Es esto? ¿Tu actitud está agradando al Señor en este momento? ¿Crees que lo que hiciste en la escuela agradaría a Dios? Eso es el corazón de todo. No es, me decepcionaste mucho. Ni siquiera sé si podría perdonarte alguna vez. ¿Cómo te atreves? ¿Quién eres tú? No. Pausa y di, ¿es eso lo que el Señor querría que hicieras? ¿Qué? ¿Qué vas a hacer, hijo? Bueno, no creo que vayan a hacer esto. Es como, ¿es eso lo que el Señor querría que hicieras, hijo? Y cuando desobedecen, la Escritura es clara. Cuando son jóvenes, Proverbios 10:13 no es una especie de sugerencia. Proverbios 10:13 dice, la vara es para la espalda del que carece de entendimiento. La vara es para la espalda del que carece de entendimiento. Ya hemos hablado de esto, una y otra vez. ¿Por qué seguimos llegando a esto, hijo? Ahora tenemos que sentarnos y vas a tener que sentir dolor. Vas a tener que asociar el dolor con esta mala acción. Está mal, escucha, te lo voy a decir de antemano, está mal. Que no uses la vara en tu hogar. Está mal, es pecaminoso. No estás amando a tu hijo. La disciplina es buena. De hecho, dice que el hecho de que el Señor te discipline a veces significa que perteneces a Dios. ¿No es un gran mensaje? El Señor no te ha dejado a tu suerte porque te ama. Así que amas a tus hijos. No los vas a dejar a su suerte. No vas a permitir el mismo comportamiento. Una y otra vez. Proverbios 19:18 dice, disciplina a tu hijo mientras haya esperanza. Por eso les digo a los padres jóvenes que disciplinen temprano y disciplinen a menudo. ¿Por qué? La segunda parte del proverbio dice esto, y no desees su muerte. ¿Sabes lo que eso significa? Que si no disciplinas ahora y tu hijo toma un mal camino, terminarás enterrando a tu hijo. He visto esto en la vida de las personas. ¿Entiendes esto? La gente viene a mí como pastor y dicen, mi hijo no sé dónde está enganchado a las drogas, y luego reciben la peor llamada telefónica o un golpe en la puerta y los policías vienen y dicen, tu hijo está muerto. Tu hija está muerta.
Este es el proverbio. Este es el marcado contraste de lo que este proverbio está diciendo. Disciplina a tu hijo mientras haya, donde todavía hay esperanza. Proverbios 22:15 dice, la necedad está ligada al corazón del niño. Luego te da la solución. La vara de la disciplina la alejará de él. ¿Quieres quitarla? ¿No quieres lidiar con un hijo o hija descarriado que está tan perdido que sientes que no hay esperanza? Disciplina ahora. Enseña. El tercero. La palabra griega que se usa, mira de nuevo en Efesios 6:4, dice, y la última parte dice, instrucción del Señor. Dice, críalos en esto, en la disciplina e instrucción del Señor. La palabra instrucción en griego implica enseñanza. La palabra griega es noticia de la raíz, que es nous, que significa la mente. Y ustedes han escuchado esto antes, porque lo he mencionado antes. Noticia involucra conocimiento, instrucción y conocimiento. El conocimiento de Dios, el conocimiento de Dios y el conocimiento en Dios. Y luego vemos esto por lo que llamamos la doctrina de los efectos noéticos del pecado. Ahora, los efectos noéticos del pecado, es decir, noético tomado de la palabra mente, y los efectos del pecado es lo que ocurrió en la caída. En el jardín, Adán y Eva, cuando pecaron contra Dios, lo que ocurrió fue una caída completa. Lo que significa que incluso la mente de Adán y Eva cayó y fue manchada por el pecado. Vemos esto más adelante como en Romanos 1, donde no podían, ellos eran fútiles en su pensamiento, que ni siquiera pueden formular un pensamiento correcto. ¿Sabes que estamos viviendo eso ahora mismo, verdad? Cuando no sabemos qué es un hombre o una mujer, cuando no sabemos que el aborto es asesinato. El mundo no puede pensar con claridad. Si alguien mata a un perro que está embarazado, vas a la cárcel. Pero si destrozas a un bebé en el útero, eres alabado en esta sociedad. Si eso no te dice mucho sobre la mente que está tan distorsionada, corrupta y decadente, no sé qué lo hará. Los efectos del pecado son claros. Esto no es esta incapacidad de incluso tener un pensamiento intelectual claro, una conciencia que no esté completamente distorsionada. Esta falta de razonamiento que nos lleva ¿a qué? A naturalmente ¿qué? Dudar de Dios y no creer en Dios. Y luego al final lo que crea es un comportamiento pecaminoso. Romanos 8 dice, la paga del pecado es muerte, el pago incluso por una vida de pensamientos. Jesús dice, si miras a una mujer para codiciarla ya cometiste adulterio. La mente es esta cosa asombrosa, pero sin Dios está tan corrompida. Está tan corrompida. Efesios 2:3, regresa a Efesios en el segundo capítulo aquí, y dice esto, entre ellos nosotros también todos vivíamos anteriormente en los deseos de nuestra carne. Y mira lo que dice, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Santiago habla de esto, que el pecado da a luz, porque el pecado comenzó en la mente y el pecado se apodera del corazón y los deseos y luego produce pecado.
Necesitamos mentes redimidas. Necesitamos mirar a tus hijos y decir, sin Dios, hijo e hija, estás perdido. Tu mente está corrompida. Tú necesitas esta idea de Romanos 12, que conoces este versículo, pero lo voy a leer de todos modos. Romanos 12, 1, 2. Por lo tanto, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, ¿ves la súplica de Pablo? Por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y él dice, esto es, te estoy diciendo, esta es tu vida, dice. Y luego, ¿cómo lo vas a hacer? Él dice en el versículo 2, así es como lo vas a hacer, y no os conforméis a este mundo. No sigas lo que dice el mundo. No te adaptes a su forma de pensar, a sus filosofías. No hagas eso, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. ¿Qué es eso? Es la búsqueda de la renovación de la mente a través de la palabra de Dios. Necesitas ser desprogramado. Necesitas limpiar esa base de datos. Necesitas sacar toda esa basura. Necesitas despojarte de las obras de la carne y revestirte de Cristo. Esto es lo que necesitas enseñar a tus hijos. Esto no es una opción, esto es vital. La instrucción es vital para su vida. Es literalmente vida o muerte. ¿De qué sirve si tu hijo o hija crece y gana mucho dinero y tiene todas esas cosas que tú nunca tuviste y no conocen a Cristo? ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? De nada. Y tu instrucción debe estar continuamente enseñando eso a través de la palabra de Dios. Los niños deben ser nutridos, se les deben dar las verdades de la palabra de Dios, ser entrenados en esa palabra, disciplinados en esas verdades, luego instruidos, enseñados a pensar bíblicamente. ¿Sobre qué? Todo. Todo. ¿Qué amigos eligen? ¿A qué escuela van? ¿Por qué? Porque entienden por qué es bueno y correcto. Porque Dios es bueno y correcto. Lo que no quieres es que un niño viva según tus estándares. Tus estándares son demasiado bajos. Tus convicciones, principalmente hablando, son demasiado bajas. Necesitan tener una mente cambiada. Una mente, como dije, es instruida por la amorosa instrucción del Señor a través de un Padre amoroso que está dedicado a Dios mismo. Y cuando tus hijos fallen, escucha. Y cuando tus hijos fallen y lo harán, quieres que se sientan apenados. Escucha, quieres que se sientan apenados, no quieres que se sientan enojados. Dice que no provoques a tus hijos, no los exacerbes. No quieres que se sientan enojados contigo. Quieres que sientan tristeza, culpa y vergüenza, porque todas esas cosas son buenos vehículos. ¿Para qué? Para llevarlos a Dios. Porque ¿quién es el único que los liberará de la vergüenza y la culpa? No eres tú. En última instancia, no eres tú.
No provocarlos porque ¿qué? Por alguna visión arbitraria o legalista que puedas tener. No hagas eso. No hagas eso. Tienes que recordarte a ti mismo el Evangelio. Tienes que pensar para ti mismo, bueno, ¿cómo me trató Dios en mi perdición? ¿Cómo me atrajo Dios hacia Él? ¿Fue por miedo? Sí, tal vez al principio fue por miedo. ¿Fue por vergüenza? Sí. La ley es un maestro, dice la Biblia, ¿verdad? Pero es solo un maestro. Solo te instruye hacia Dios. Y te dice que estás equivocado, que estás muerto en tus pecados y delitos, ¿verdad? Efesios 2:1. Porque estás perdido. Necesitas un Salvador. Y luego, ¿qué hace Él? Entonces te atrae a través del amor. No te dice, ¿sabes qué? Estás atrapado y te vas a quedar atrapado. Y podrías estar sentado aquí y decir, bueno, yo no tuve un papá, no hay excusa. Porque ¿sabes qué? Podrías tener un padre esta noche, el mejor padre que haya existido. Juan 1:12, ¿verdad? Dice, a todos los que le recibieron les dio el derecho de ser hijos de Dios. Así que sí, lo miras y piensas, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito que sacrificó todo. ¿Eres ese tipo de padre que estás dispuesto a hacer cualquier cosa y todo? ¿Tus hijos te parecen una molestia? Eso es una declaración de un falso evangelio, ¿no es así? Acompáñame mientras llegamos al final de Mateo 19. Mateo 19, mira el versículo 13. Dice, entonces le fueron traídos unos niños a Jesús, ¿verdad? Para que pusiera las manos sobre ellos y orara. Y los discípulos los reprendieron. ¿Qué en el mundo? Están trayendo a niños pequeños y los discípulos dicen, no, 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 no. Jesús no tiene tiempo para estos niños pequeños. Mira lo que dice Jesús, versículo 14. Dejad a los niños y no les impidáis venir a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Escuchen, sí. No los crían, no los disciplinan, no los instruyen, y al hacer eso, al hacer esas cosas, si no hacen esas cosas, provocarán a sus hijos y los alejarán de Cristo. Serán como los discípulos. Así que yo les digo esto, padres. Necesitan proponerse en su corazón esta noche que nunca harán eso. Nunca harán eso al hacer todas esas cosas. Por mucho que tus hijos, hay padres que conozco y dicen, no entiendo, cumplieron 18 años y luego nunca los volví a ver. Pero yo les proporcioné todo lo que querían. Siempre tuvieron la mejor computadora y la mejor consola de juegos y siempre tuvieron todos los juguetes que podían tener. Y ellos les compré el buen coche y todas esas cosas cuando crecieron y pagué la universidad, pero no los veo. No quieren estar cerca de mí. Porque compraste todas estas cosas, pero sabes que no te tenían a ti. No te tenían a ti teniendo una conversación y llevándolos a Cristo.
Así que esta noche debes proponerte en tu corazón que no harás eso, que Dios te usará como un instrumento para guiar a tus hijos a Cristo, para llevarlos a los brazos de Jesús que dice, no, impidan que estos pequeños vengan a mí. Y digo esto, iglesia, para aquellos aquí que no tienen hijos, tal vez sus hijos ya son adultos. Digo esto, rezo para que ustedes se unan a esas familias y apoyen todo eso. Que sean aquellos que acompañen a los padres, casi como si estuvieran hablando del Espíritu Santo, el Paráclito. Ustedes se unirían a los padres, no para criar al niño, sino que se unirían a esos padres y dirían, voy a hacer lo que ellos están haciendo, voy a hacer todas estas cosas, voy a entrenar, voy a criarlos junto a lo que ellos están haciendo, voy a disciplinar hasta el punto de llevarlos a los padres, voy a instruir y definitivamente no permitiré que el niño hable mal de sus padres. Esta es nuestra directiva, iglesia. No provoquen a sus hijos a la ira. Hagan lo correcto. Si aman a sus hijos, no permitirán que sus hijos se salgan con la suya en el pecado por más tiempo. Amarán a los niños que, incluso diría aquí que algunos de ustedes tienen hijos con los que no tienen una relación. Algunos de ellos están en su propio hogar. No tienen conversaciones con ellos. Algunos de ellos no están en su hogar y no se comunican con ellos. Serán responsables incluso como creyentes. Lo bueno es que en esa misma obra redentora del Evangelio, tenemos la oportunidad, el privilegio de arrepentirnos. El privilegio de arrepentirse y de hacer lo correcto. Oren conmigo. Padre, te agradecemos tanto que tu palabra es tan clara para nosotros que en lo que enseña es eterna, porque tú eres eterno. Y oro incluso ahora para que, como dice tu palabra, no volverá vacía. Oro para que obre en los corazones de cada padre en esta sala y de todos los que escuchen este mensaje. Y que Dios, que ellos comprendan, incluso sean convencidos ahora de qué hacer y que lo hagan rápidamente. Ayúdales a aplicar estas verdades para tu gloria y honor. Y oro ahora, Señor, por cualquiera aquí con hijos que no están redimidos, que no han llegado al conocimiento salvador del Señor Jesucristo. Suplico que los salves, que uses a los padres en esta sala, Señor, para proclamarles el Evangelio, que no se rindan. Señor, que ablandes los corazones y hagas lo que solo tú puedes hacer al salvarlos y mostrarles que el sacrificio de Cristo es más que suficiente para salvar. Pedimos estas cosas en el nombre de Cristo. Amén.